Bienvenidos nuevamente a Sanidad para el Alma. Gracias a Dios que nos permite estar aquí juntos, compartiendo la palabra, recibiendo sus bendiciones. ¿Cuál es tu temor? Vamos a hablar acerca del temor. ¿Tú has tenido temores o tal vez en este momento estás con algún tipo de temor? En Job capítulo 3, versos 25 y 26, Job también nos dice que él tenía temor. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. 2 veces lo menciona. No era un temor pequeño, era un temor que lo espantaba. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. No obstante, como en consecuencia le vino turbación, le vino un desasosiego, una intranquilidad, se alteró. Veamos 3 tipos de temor. Consideremos el primer temor, que es el que todos deberíamos tener. El temor santo, porque el temor santo es reverencia y respeto a nuestro Dios, a su majestad, a su santidad. Eclesiastés 12:13 corrobora lo que acabo de decir. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Un consejo sabio para todos nosotros. Eso es el todo del hombre. Temer a Dios y guardar su palabra, obedecerle a Él. Si tú temes a Dios, tú le obedeces por amor, no por miedo. 2 tipos de miedo, ¿verdad? Este es un temor reverente, pero hay otro miedo del cual vamos a hablar más adelante. Leamos también Proverbios capítulo 1, verso 7. Dice: respetar al Señor es el principio de la sabiduría. O teme al Señor. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. ¿Tú quieres ser sabio? Teme al Señor, respétalo y dale reverencia. Segundo temor es el temor innato. He considerado este temor que todos también tenemos, porque es instintivo para la preservación de la vida, y también le llamamos a esto un sentido común. Deberíamos tenerlo. Proverbios 22:3 dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas el simple pasa y recibe el daño. Te dicen que hay un peligro, ¿tú qué haces? Tú no pasas por allí, no te acercas al fuego porque te quemas. No, es que yo soy muy guapo, no, es que tú tienes temor para preservar tu vida. Tú no te expones al peligro, y ese es un temor. Y el tercer temor es el patológico. Son fobias imaginarias y terror. Es patológico porque es dañino, destructivo, y es un temor infundado por el maligno. Génesis capítulo 3, verso 9 al 10 nos dice: mas Jehová Dios llamó al hombre después que pecó y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Qué responde el hombre? Adán dice: oí tu voz en el huerto. Mira, tú puedes estar en pecado, pero todavía tú puedes oír la voz de Dios. Oí la voz tuya, Señor. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Esta es la actitud que asumimos cuando estamos en pecado. Miedo como consecuencia, que es la primera razón del miedo, y luego esconderte. Pero es un miedo patológico. El Señor no quiere que estés en esa condición. Él quiere remover el miedo completamente, y hoy se sale el miedo de tu vida, en el nombre de Jesús. Segunda Timoteo capítulo 1, verso 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Ese espíritu está con E minúscula. No se refiere al Espíritu Santo, se refiere al espíritu proveniente del maligno, sino que Dios nos ha dado poder, amor y dominio propio. El Espíritu Santo te da amor, dominio propio y poder, porque es poder. El Espíritu de Dios te da poder para confrontar las fuerzas del mal, no para huir de ellas. Ahora, el Señor nos ha dado a nosotros autoridad sobre toda fuerza del maligno y nada nos dañará. El miedo nos hace huir, pero el poder, el dominio propio, el amor de Dios nos permite confrontarlas y enfrentar. El maligno huye. Someteos pues a Dios, resiste al diablo y de vosotros huirá. Él es el que tiene que huir de nosotros, no nosotros de él, ni de sus artimañas, ni de los espíritus que envía. Y el espíritu de temor lo echamos fuera en el nombre de Jesús. ¿Qué tipo de temor tendría Job? Si él dijo en el capítulo 3, el verso 25, el temor, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. ¿Tú quieres saber, quieres descubrir conmigo
¿Cuál era ese temor? Si era un temor innato, si era un temor reverente o si era un temor patológico. Vamos entonces al capítulo 1. Job capítulo 1, leamos desde el verso 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto. Lo está diciendo Dios. Era íntegro, era intachable, temeroso de Dios, tenía temor de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. También habla en el verso 3 de su hacienda, de su ganado, era muy rico. En el verso 4 dice que sus hijos hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Verso 5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, escuchemos esto, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Él no tenía paz, él no tenía sosiego, él no tenía tranquilidad. ¿Qué era lo que él ofrecía? Él hacía holocausto, dice la palabra, que ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, 10 holocaustos cada día. Los holocaustos, usted lo puede mirar en Levítico capítulo 1, esos holocaustos eran ofrendas completamente quemadas. El sacerdote las hacía arder sobre el altar. Esas ofrendas, tomaba el animal y hacía arder sobre el altar este animal, según los ritos, según todo lo que se había establecido, según la ley, de la manera como Dios había determinado. Y eran ofrendas encendidas de olor grato para Jehová. Ahora bien, nosotros en esta dispensación de la gracia no necesitamos hacer holocaustos con animales, pero nosotros somos los sacerdotes. Los padres somos los sacerdotes de nuestro hogar, los padres y la madre, ellos dos. El padre es el sacerdote, pero donde hay un hogar donde solamente está la madre, ella cumple absolutamente este rol. El Señor nos dice que nosotros somos real sacerdocio. Todos los hijos de Dios, hombre o mujer, tenemos este grado de honor, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahora todos nosotros ofrecemos al Señor sacrificios y lo hacemos todos los días. Pero ¿por qué lo hacemos? ¿Y de qué manera? Por ejemplo, los padres, como estaba Job, él estaba preocupado, temeroso por sus hijos. Y los padres a veces nos cargamos por los hijos. La preocupación mayor quizás que tú tienes, mamita, es por tus hijos. Tú piensas en la economía, está bien. Piensas en el problema social que tienes en tu país, eso está bien. Piensas en tu esposo, en tu familia, en la salud, eso está bien. Pero si tienes hijos, dime, ¿qué prioridad tú tienes en oración? Mira, yo fui una madre viuda. Tú lo sabes, has escuchado parte de mi testimonio. Mi hijo mayor tenía solo 4 años y el menor 2 años cuando quedé sola. Y ya tú puedes imaginarte cuántos temores. Y cometí muchos errores en razón de esto, de la situación que se albergaba en mi corazón. Y tenía temores, pero el Señor conocía mi corazón, claro, y me lo decía y me lo ha dicho muchas veces, aún después de que ellos crecieron. No temas por tus hijos. Eso me lo ha dicho el Señor, no temas. Y Él te dice, no temas, yo estoy contigo. No temas es una expresión que encontramos en las Santas Escrituras y algunos dicen que es dicha por el Señor cada día y la encontramos 365 veces. Una para cada día. ¿Cuántos días tiene el año? Bueno, una para cada día. La necesitamos. Job en el capítulo 1, verso 13 dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Versos 18 y 20. Entre tanto que éste hablaba, estaban dando la noticia a Job de la pérdida de sus bienes, de sus siervos, de sus animales. Y ahora le dicen, el que llega ahora le dice, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia, la última noticia.
es cuando rasga él su manto, rasura su cabeza y se postra en tierra y adora al Señor. Mis amados, nuestras oraciones son nuestros holocaustos. Nuestras oraciones, dice Apocalipsis 5:8, que cuando hubo tomado el libro, Jesús, cuando él toma el libro para desatar sus sellos, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Si ves, ahora no necesitamos esos holocaustos, necesitamos orar, porque ese es el incienso que sube al trono de Dios. Y dice Apocalipsis 8, versos 3 y 4. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Permíteme entonces leerte esto. No sé cuántos temores albergas en tu corazón. Solo Dios conoce tus más íntimos pensamientos. Pero hay una manera de rendirlos, y es en oración, como lo han hecho los cristianos en todo tiempo. ¿Cómo me presentaré ante Dios cada día cuando me asalten dudas e incertidumbres? ¿Será que las copas de incienso estarán vacías porque el orar no es para mí una costumbre? Jesús en medio del trono los 7 sellos desatará de un libro que fue escrito por dentro y por fuera. Tú eres el único digno, oh león de la tribu de Judá, pues no se encontró otro mayor que abrirlo pudiera. Cuando de la mano derecha del Padre el libro tome, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postrarán, con copas llenas de incienso que son nuestras oraciones, y con sus arpas afinadas una nueva canción cantarán. Voz de muchos ángeles se oirá decir aquel día: el único digno es el Cordero que fue inmolado. Puede tomar el poder, las riquezas y la sabiduría, la fortaleza, la gloria, la alabanza, y ser honrado. Gracias al Santo Cordero del Dios Altísimo, al que nos ha redimido de toda condenación, nos ha librado de la muerte y de sus juicios, y hace como olor fragante nuestra oración. Amén. Bendiciones.